queríamos compartir testimonio de Ana. Ella es parte del equipo y cómo es que pudiste, digamos, cómo el Señor te llamó a estar acá en el equipo de intercesión. Si nos puedes compartir para los que estamos aquí. Sí, yo hace no mucho me sumé, creo que fue a fines del año pasado. Y en realidad comentarles, porque por ahí es, o al menos a mí me pasó, que es algo que no se escucha mucho y es como raro al principio. Y sobre todo, bueno, porque es una iniciativa de oración. Entender eso, que es una iniciativa de oración y de tomar conciencia de muchas cosas. Rápidamente les cuento, yo, bueno, voy a la iglesia desde chiquita y la verdad que nunca me habían hablado acerca de Israel de esta manera. Sí, bueno, leyendo la Biblia, obviamente uno conoce la historia del pueblo de Israel, el pueblo judío, conoce acerca de de la historia terrible del nazismo y todo lo que pasó. Pero en la iglesia, digamos, por ejemplo, no sé, tenía este concepto de al leer la Biblia, cuando hablaba acerca de Israel, bueno, las promesas de Israel en realidad son las promesas para la iglesia en general. Y es como que, bueno, las promesas para Israel, para el pueblo judío, es como que, bueno, sí, son para ellos como son para todos y es lo mismo. Pueblo judío, Israel y la iglesia gentil, es como todo lo mismo. Y me pasó que en el 2019 fui a una conferencia a Buenos Aires. Era un congreso ministerial, se hablaban de muchas cosas, y uno de los subtemas, o sea, no es que fue lo central, pero uno de los subtemas que se habló en uno de los cursos que se dieron fue acerca del tema de Israel y de cómo Dios mantenía su promesa con Israel, con su pueblo judío, de que Jesús era judío y es a quien nosotros reconocemos como Mesías y Dios eligió presentarse a la humanidad dentro del pueblo y de la cultura judía y que Él seguía manteniendo su promesa para con el pueblo judío. Y efectivamente, como esto que decía el pastor Agustín, que como que Israel es el tronco principal y nosotros estamos ahí injertados como iglesia gentil. Y me impactó tanto, como les digo, no fue un tema central, fue como un subtema dentro de un curso. Pero me impactó muchísimo porque nunca lo había escuchado, en todos los años que iba a la iglesia, nunca lo había escuchado. Y fue así como revelador, como impactante, y entender cómo Dios ama a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo judío, como decía María, porque es la niña de sus ojos, que realmente lo ama y que Jesús dijo, no voy a volver hasta que el pueblo judío lo proclame como Mesías y que sus promesas se siguen manteniendo. Esto fue en el 2019 y verdaderamente lo atesoré en mi corazón. Pero a lo largo del año yo me di cuenta que, bueno, eso me impactó, lo atesoré en mi corazón, pero no generó nada en mí, digamos. Y yo entendía que mi visión e incluso mi oración tenía que cambiar, tenía que ser transformada. Y yo, o sea, al orar, yo sabía que tenía que orar por Israel, pero en mi oración diaria yo no me acordaba de orar por Israel, no lo tenía ahí presente. Y de hecho, si en algún momento me nacía el decir, bueno, tengo que orar por Israel, tengo que orar para que Israel vuelque otra vez su corazón al Señor, que reconozca a Jesús como Mesías, pero no sabía cómo orar por Israel. Y le empecé a pedir al Señor, Señor, enséñame cómo orar por Israel. ¿Qué es lo que vos querés que yo pida cuando hablo con vos? ¿Cómo tengo que interceder por Israel? Y no pasó mucho tiempo, no sé si pasaron un par de meses, pero no pasó mucho tiempo y Gaby, que ya estaba acá participando de la visión, me invitó. Y fue como una respuesta directa, o sea, porque TJ efectivamente es una visión y una iniciativa de oración.
Entonces fue como, bueno, ¿no sabes cómo orar por Israel? Fue como una respuesta de confirmación de que sí, tenés que orar por Israel porque está en mi corazón, eso así lo entendí del Señor, y de esta manera tenés que orar. Y en TJ, bueno, entendí esto de que por ahí muchas veces la iglesia rechazó al pueblo judío y nosotros como parte de la iglesia de alguna manera somos parte de eso también, y no estaba consciente de esas cosas. Y así que eso fue muy impactante y fue una respuesta certera del Señor. Esa ha sido mi experiencia, y sobre todo eso, aprender a interceder por Israel. Y cuando uno empieza a orar por Israel, el Señor se va mostrando, va confirmando y va como encendiendo ese fueguito, y ese mismo amor que Él siente por su pueblo, como que lo empieza a encender en una. Así que, bueno, por eso fue una respuesta clara y concreta del Señor. Y bueno, creo que el Señor está acá, en esto, que es una iniciativa del Señor esto. Amén, gracias, Ani. La verdad que muy claro, y me hacías pensar en 2 versículos, le voy a leer, que dice Pablo en Romanos 11, declaraba la relación de Israel con la iglesia, diciendo que era un misterio, ¿no? Y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que ya haya entrado la plenitud de los gentiles. Y dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y por ahí, esto que nos decía Ana, esta ignorancia, ¿sí? Que creo que la mayoría, yo también me encontraba en la misma ignorancia del pueblo judío, de las promesas que Dios tiene para ellos, y que a veces reemplazamos creyendo que ya no existían, que ya era algo pasado, ¿no? Y realmente qué maravilloso que es nuestro Señor, que nos lleva a esta realidad y nos lleva a ver que podemos transformar esta ignorancia en poder orar de la manera que Él quiere que nosotros empecemos a orar, que empecemos a arrepentirnos, a pedir perdón por las heridas que nosotros, con nuestra ignorancia, porque la ignorancia también causa heridas, la indiferencia, el hacer de cuenta que no existen, o que que nosotros al ponernos como más altivos, ¿no? Más arrogantes, con ese espíritu, eso a mí es lo que también me llevó a pedirle perdón al Señor, como también quizás a veces hemos como, no es que como que de nuestro ADN sale por ahí, por lo menos en mi caso, algún tipo de quizás burla o alguna palabra despectiva hacia el pueblo judío o hacia la persona judía, ¿no? Como nación, como decía María, creo que hay una gran comunidad, sabemos que hay una gran comunidad de judíos acá en Argentina, y creo que realmente yo consideraba esto que lo hemos ignorado, y también hemos ignorado el plan de Dios para Israel, y que se va a cumplir, nos guste o no. También otra cosa que también como oración solemos decir y hacer es darle gracias a Dios, porque fue por medio del pueblo de Israel que, como ese pacto que hizo con Abraham, benditas serán las naciones por medio de ellos, ¿no? Hemos sido nosotros rescatados, redimidos, y yo creo que es como que gracias a este pueblo nosotros podemos haber conocido a este Salvador, el Señor Jesús. Y es como también devolverle un poco de este amor que Él derramó por medio de su pueblo. Es como querer devolverle ese amor, ¿sí? Al orar por Israel, al pedir perdón, al humillarnos. Y bueno, lo vamos a hacer hasta que Él vuelva.